bienvenido, queridos hermanos, a este cuarto tema de nuestro curso sobre el Evangelio según San Juan en su dimensión sacramental. Es el sacramento de la reconciliación. Oremos al Señor. Feliz el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado. Feliz el hombre a quien el Señor no le imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño. Te declaré mi pecado, no te encubrí mi delito, pero puse confesarme de mis delitos al Señor, y tú me perdonaste mi culpa y mi pecado. Amén. Amén. El Amén. salmista pide perdón y se siente feliz. Nosotros en el siglo XXI, en esta época posmoderna, tememos a la confesión. ¿Ah? Y muchas personas dicen que el pecado no existe. ¿Ah? Así que, ¿y por qué? Y otra inquietud que mucha gente nos plantea es que ¿por qué tenemos que confesarnos con una persona igual a nosotros? Pero bueno, Jesús, como buen psicólogo, dejó este sacramento que nos alivia el corazón, nos alivia el alma. Y este sacramento tiene varios nombres. El sacramento del perdón, el sacramento de la penitencia por nuestros errores que cometemos, el sacramento de la conversión, ese cambio de vida, o el sacramento, por supuesto, el sacramento de la reconciliación, en que nos reconciliamos con nuestros hermanos y con Dios. Este sacramento entonces es el que veremos hoy en día. Primero entonces veamos estos textos del Evangelio según San Juan. Juan 19:37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan recurre aquí a una cita de Zacarías, que en su capítulo 12, versículo 10 dice: volverán sus ojos hacia el que traspasaron con la espada y harán luto por él como por un hijo único. Esto Juan en realidad lo relaciona con la espada que traspasó el costado de Jesús en la cruz. Entonces, Juan se refiere al arrepentimiento que se experimenta al ver la grandeza de Dios, su generosidad, todo lo que nos da, y el sentimiento de no querer ofender a Dios con nuestros pecados. Así uno se convierte al mirar al que nuestros pecados traspasaron, viendo que Cristo sufre y muere por nuestra salvación. Y se entiende más con la cita de Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios nos da tanto y nosotros en nuestro pecado lo ofendemos. Entonces es un llamado a la conversión a través de la contemplación de este misterio, de esta entrega del Señor. Gracias. ¿Qué nos dice Juan 20? Juan 20, 21, 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. En esta lectura me llama la atención que lo primero que hace Jesús cuando se aparece a sus apóstoles, les dice: la paz esté con vosotros, la paz esté con ustedes. Y él fue enviado del Padre, y de la misma manera Él envía a sus apóstoles, pero no los envía solos. Para ello les sopla el Espíritu Santo, es decir, ellos estarán siempre acompañados en su misión.
Y aquí les entrega también el poder de perdonar los pecados. Y de esta manera introduce el sacramento de la confesión. Y este sacramento lo pueden impartir solamente aquellos sacerdotes debidamente ordenados. ¿Qué nos dice la carta de Juan? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos no tenemos pecado, estamos equivocados y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos no hemos pecado, nos hacemos mentirosos y su palabra no está en nuestro corazón. Acá en realidad San Juan dice la pura verdad. A veces uno escucha a las personas decir, y a uno mismo también le pasa, decir, yo no tengo pecado, no robo, no he matado a nadie, soy buena persona, todo lo cual puede ser verdad. Eh, Pero en realidad, si se analiza con más detenimiento, claro, esos pecados o transgresiones más graves quizás no los cometemos, pero sí muchos otros y a diario. Mentir, por ejemplo, envidiar, a veces somos egoístas o celosos o autoritarios o iracundos o alzamos la voz, etcétera, que son todas esas son faltas a la caridad. Entonces, si estamos equivocados y nos hacemos mentirosos, como dice San Juan, y no estamos en la verdad, es cuando decimos, no, yo no tengo pecado, porque en realidad todos tenemos pecado. Y mejor, o lo que deberíamos hacer, o tratar de hacer en realidad, eh, es darnos cuenta de estos pecados y reconocerlos, porque si los reconocemos, el Señor es fiel, como dice San Juan, ¿no es cierto? Es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y su palabra así estará en nuestro corazón. Gracias. Hay otros textos también de otros evangelistas que aluden al tema del perdón de los pecados. Mateo 16, versículos del 18 al 19, y dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Me hacía pensar y recordar la escena del buen ladrón, de lo importante que es la confesión y cómo se abren los cielos frente a un corazón contrito. Eh, También me parecía que una reflexión que puede aportar es lo que decía la hermana María Isabel al comienzo, de que hay una tendencia, más bien por soberbia o por ego, de decir, ¿por qué yo me voy a confesar con un sacerdote que es igual a mí? Y sin embargo, no es que se haga mi voluntad para el sacramento, sino que se haga la voluntad de Dios. Y Dios quiere que sea a través de otro hombre y que sea un sacerdote. Entonces, eso debería ser primordial, considerar el deseo de Dios y cómo está instaurado este sacramento. Mirando la historia de la iglesia, sin duda también tenemos que reconocer que hay mártires de la confesión. O sea, los Pedros de la iglesia han dado la vida por mantener el secreto de la confesión y estos mártires han dado un testimonio tan importante. Y para otros seguramente deben ser momentos muy complejos para poder hacer un discernimiento y una absolución en los pecados que se escuchan, porque tampoco para evadir la confesión de los cristianos, ¿m? La responsabilidad que podamos tener civil o penal. Bien, gracias, Consuelo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 20 al 25, aparece otro texto.
viendo al paralítico que le están llevando a través del techo, le dice, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. En muchas oportunidades Jesús perdona los pecados. Siempre es criticado por los escribas y fariseos, como diciendo que con qué derecho él perdona los pecados. Y aquí hace una confesión Jesús en este versículo 24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Cualquier judío que escuchaba la palabra el Hijo del Hombre recordaba el texto del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, en que aparecía junto al anciano en el cielo un hijo de hombre. Entonces era como de confesar que él era Dios. Entonces, en este texto, Jesús manifiesta su divinidad, a pesar de que es lo que le va a valer la cruz finalmente. ¿Ah? Y y entonces, pero también hace esta sanación del alma y del cuerpo, que es lo que todos necesitamos todos los días de nuestra vida. En el Antiguo Testamento hay varios textos que nos preparan también o anuncian de alguna manera el tema del sacramento de la confesión o de la reconciliación. Veamos qué nos dice el Éxodo. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En este texto vemos cómo en las tablas que el Señor le entregó a Moisés se detalla un conjunto de transgresiones que ofenden a Dios, a los hermanos y a uno mismo. Es decir, ya de bastante antiguo, los hombres tuvieron muy claro eh, qué cosas ofendían a Dios, a los hermanos y a uno mismo. ¿Qué nos dice Isaías? Isaías 1, 16, 17. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Isaías ya en el Antiguo Testamento hace un llamado a la conversión, a la purificación del corazón, a hacer un cambio de vida y actuar eh, con amor al prójimo, ¿ah? Hacer el bien, buscar lo justo, dar los derechos al oprimido. Entonces, no bastan las expresiones externas. Lo que le agrada a Dios es la conversión del corazón. Ese es el llamado que hace Isaías. Ya, gracias, Mónica. Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 al 27.
Yo os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Bueno, un corazón de piedra es un corazón duro, tal vez pueda ser un corazón delicado, o tal vez un corazón indolente o un corazón poco sensible al sufrimiento, al dolor ajeno, eh, a a las necesidades de los demás, o, o a la palabra de Dios, al amor. Finalmente, un corazón que no acepta las cosas de Dios y que no desea lo que Dios nos brinda. La profecía de Ezequiel dice que el Señor sacará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, queriendo referirse a que Dios nos transformará. Porque claro, cuando vivimos en Cristo, nuestra vida va cambiando. El Señor va transformando a la persona, entonces deseamos agradarle, escuchar su palabra y seguir sus enseñanzas. Deseamos su presencia y caminar junto a Él o que Él camine con nosotros. Y así llegamos a ser parte de su pueblo, hambrientos y sedientos de su palabra siempre, con un anhelo insaciable de Dios y nos vamos convirtiendo quizá lentamente a través de toda la vida en sucesivas conversiones. No todas las conversiones son así Mm. tan de un día para otro como fue lo de San Pablo, ¿cierto? Entonces, bueno, un proceso que dura toda la vida y nos vamos convirtiendo hacia Cristo. Se va convirtiendo en el centro de nuestra vida. Nos sentimos transformados, guiados, acompañados, amados por el Dios uno y trino. Gracias. Joel. Joel 2, del versículos 12 al 13, dice, más ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. En la costumbre antigua hace mención de que frente a un duelo o a una falta se rasgaban las vestiduras, que era lo más cercano al cuerpo que uno podía tener. Y aquí va un paso más allá a hablar del corazón. Es el corazón el que tiene que sentir una pena profunda para poder sentirse llamado a la conversión. Y, y el único que puede reparar y sanar eso eh, es Dios, a través de Jesús, a través de la confesión. Es el camino. No hay pecado tan grande como la misericordia de Dios, sin duda. Y eso también es lo que dice, o sea, siempre vamos a tener el perdón de Dios. Así nos caigamos una y otra vez, repitamos los mismos pecados, tengamos las mismas heridas, las mismas vueltas. De eso se trata este sacramento que eh, se puede tener muchas veces, no una sola vez, muchas veces y muy seguido. Es una gracia y es el camino para obtener el cielo. Gracias. El profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. El profeta Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento, vivió más o menos entre el 520 antes de Cristo, aproximadamente, hay tres Zacarías aproximadamente, anuncia el sufrimiento del siervo sufriente, el mismo que anuncia Isaías 53 y por quien llora Jeremías, y que y el que también es el que representa a Cristo crucificado, que da hasta la última gota de su sangre por nosotros, y a quien traspasan en la cruz con una lanza y derrama sangre y agua, toda su sangre por nosotros, para nuestra propia salvación. Hay una parábola en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, que si uno la analiza, puede ver aquí cuál es el proceso de conversión que puede vivir una persona. Por eso queremos hacer esta experiencia con ustedes de leer esta parábola dividida en cinco partes para que podamos ver cuáles son ese proceso. Lucas 15, versículo 11 al 12. Dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Versículo 13 al 16. Pocos días después, el hijo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 19. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, versículos 20-21. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Lucas 15, versículos 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Veamos entonces, ¿cuál es este proceso? A ver, ¿qué me dice Consuelo tú? Bueno, en esa época me imagino que pedir la repartición de la hacienda es querer que el padre se muera. Entonces tiene que haber sido un dolor muy grande y el padre guarda silencio, no dice nada. El hermano tampoco corrige nada. Eh, o sea, aquí el pecador logra su propósito, eh, y en esa época era una falta muy grave.
la conducta del padre que vamos a ver más adelante no era algo propio del Medio Oriente de aquella época, Sí. de la culpabilidad que tenía este hijo. Sin embargo, este padre guarda silencio, permite y le da la parte de la hacienda, sabiendo lo que va a pasar, sin duda. Bueno, el hijo entonces abandona la casa de del padre, malgasta los bienes de su padre, al cual no tenía derecho porque su padre todavía estaba vivo. Malgasta esa hacienda entonces y anda en malos pasos. Yo creo que transgrede varios, varios mandamientos de los que vimos en el Éxodo y hasta que se da cuenta que queda pobre y no tiene ni nada de qué comer. Acá en esta lectura ya se aprecia un cambio de actitud. El hijo comienza ya a reflexionar, parece que toca fondo, como decimos a veces, ¿no? El hijo observa que no se encuentra bien, que su situación no es buena y que en realidad en la casa del padre se está mejor. Y recuerda, por ejemplo, el pan, ¿no? Muy simbólico, habla del pan de su casa, del pan en abundancia, dice que hay. Bueno, y luego empieza a pensar, dice, me levantaré. Tal vez no solo refiriéndose a ponerse de pie físicamente, sino también a algo más, ¿ah? A su situación espiritual. Se levantará como ser humano, si regresa a la casa de su padre, y se podrá alimentar no solo del pan físico, también del pan ofrendado por Cristo, dado que su hambre ya ahora no es solo corporal. Luego, cuando dice, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, comienza aquí a reconocerse pecador, ¿ah? Que transgredió el buen vivir, que ofendió el cielo, es decir, a Dios y también a su Padre. Y luego dice, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. O sea, marca una distancia, ¿no es cierto? Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Con esto hace la experiencia de reconocer la dignidad de su Padre y de Dios Padre. Su corazón ha comenzado a transformarse. Él, que era, que era de piedra, ahora en uno de carne, capaz de reconocerse a sí mismo, a su padre y a Dios. Lo que en los versículos anteriores es una reflexión profunda del Hijo, es, diría, un examen de conciencia profundo de su situación y todo lo que él piensa que va a hacer en estos versículos lo realiza, se pone en acción y va a hacer un cambio de conducta. Y vemos cómo el Padre está esperando, Sí, lo ve de lejos. De alguna manera me recuerda las veces en que yo también estuve lejos del Padre y a tomar conciencia de que este Padre me está esperando, accedí al sacramento de la confesión porque tomé conciencia de que el Señor, si ve realmente que hay un cambio de actitud, una conversión, nos recibirá como este Padre recibió a su Hijo menor, nos abraza, nos besa y al mismo tiempo nosotros le manifestamos nuestro deseo de no volver a pecar, aunque lamentablemente volvemos a hacerlo. Es esa frase final, Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo, es también un poco el grito que siento cuando caigo en pecado. Bendito sea Dios que siempre nos acoge, nos perdona, aún sabiendo que vamos a volver a caer. En esta parte, el padre expresa su alegría
ya no lo deja seguir hablando, ni lamentándose al hijo, ni que llore, nada, porque ya el padre ya lo ha perdonado, porque sabe que se ha arrepentido. Entonces dice, tráiganle el mejor vestido, vamos a hacer una fiesta. El padre olvida el pecado y acoge al hijo que vuelve. Después de haberse arrepentido y vuelve al padre, se hace fiesta. Dios se alegra. Y esto dice que el padre siempre tiene esperanza. Y esto fue una esperanza cumplida. El padre tiene esperanza de que el hijo vuelva, pero para que vuelva, el hijo tiene que querer hacerlo. No es que el padre lo decida, porque el ser humano es libre, tiene esa libertad de arrepentirse y volver o no volver. Y el padre siempre mantiene su esperanza en nosotros. Hay un personaje que no lo leímos, pero que es bien interesante, que es el hijo mayor, que no quiere participar en la fiesta. ¿Sienten en cierta manera que a veces nos representa a nosotros? Yo Parece, ¿no? pienso que sí, Creo hermana, que sí. sí, especialmente cuando vemos el mal en otros y no lo vemos en nosotros mismos y les reprochamos y como dice la escritura, que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así Eh, es. tenemos que pedir un corazón de carne, como decía Susana, y Sí, cambiar ese corazón duro. Y como el Padre es misericordioso, nosotros también debemos serlo. Yo siento pena del hermano mayor que no tiene la capacidad de la alegría. En cambio, el padre sí puede alegrarse. Y el hijo menor, a pesar de la falta, es capaz de alegrarse con el padre, pero no el hermano mayor. Y eso es lamentable porque a veces cuando estamos tan pegados en la falta, perdemos la capacidad de alegrarnos que nos da la misericordia de Dios. El hijo mayor sale a esperarlo, ni el hijo menor es capaz de ver que el padre lo está esperando. Solo el padre en su corazón tiene eso. bien. Oye, aprovechamos de recomendarle el libro El regreso del hijo pródigo Mm. de Henry Nowen, que al final dice lo siguiente: todos hemos sido hijos menores, todos hemos sido hijos mayores, pero todos estamos llamados a ser padres, como el Padre de los cielos, que nos ama y nos espera siempre. ¿Mm? Bueno, pasamos a la parte de nuestro tema, Sacramento de la Reconciliación, hoy en día, cómo se desarrolla y cuáles son, cómo sería deseable que se realizara. Bueno, sí, la Iglesia nos propone estos 6 pasos a seguir para hacer una buena confesión y así aprovechar al máximo las gracias de este maravilloso sacramento. Estos pasos expresan simplemente un camino hacia la conversión, que va desde hacer el análisis de nuestros actos hasta la acción que demuestra que se ha realizado al menos una intención de realizar un cambio en nosotros. Lo primero, el examen de conciencia. Esto es ponernos en presencia de Dios que nos ama y quiere ayudarnos a analizar nuestra vida y abrir nuestro corazón sin engaño, examinar nuestros actos. ¿Ah? Después viene la contrición o arrepentimiento. Luego nosotros hemos analizado y nos hemos dado cuenta que a lo mejor algunos comportamientos han sido inadecuados. mm, Sentir un dolor verdadero de haber pecado porque hemos lastimado a otras personas o a la naturaleza, la hemos lastimado, o a los animales, o a nosotros mismos. Pero también al que más nos quiere, que es Dios. Después, el propósito de no volver a pecar. Si verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando a seres que amo, a Dios. Entonces, me hago el propósito. Es cierto que
como lo hemos dicho antes, lo dijo Emilio también, es cierto que podemos eh, caer de nuevo por debilidad, pero al menos nosotros tenemos el propósito de no caer. Eh, lo importante es tener esta conciencia de ojalá de no volver a cometer los mismos errores y dar la pelea. Después, en el cuarto paso ya es la confesión misma, ¿ah? Es decir, todos los pecados al confesor. El sacerdote hay que pensar que es un instrumento de Dios y él tiene esa potestad, digamos, de manera que él, en nombre de Dios, nos va a perdonar los pecados, o sea que no está para eso, no debemos tener vergüenza o orgullo, miedo, y abrir nuestra alma seguros de que es Dios quien nos escucha. El quinto es recibir la absolución, ¿ah? Es el momento más hermoso, pues recibimos el perdón de Dios. Y el sexto es la satisfacción, ¿ya? O el cumplimiento de la penitencia. La penitencia es un acto sencillo que representa nuestra reparación por las faltas cometidas. A veces el sacerdote nos da como penitencia tres Ave María o tres Padre Nuestro u otra oración o alguna acción también a veces que uno pueda reparar. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desarrolla este sacramento de la reconciliación, ¿ah? Del penitente o de la penitente, ¿ah? Primero está la acogida, ¿ah? De la persona, de la penitente o del penitente. El sacerdote acoge, ¿no es cierto?, con bondad a la persona y le saluda con palabras de afecto. Luego, el penitente, la persona, si lo juzga oportuno, también el sacerdote, hace la señal de la cruz, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote invita a la persona a poner su confianza en Dios. Con estas palabras o parecidas, ¿ah? Acércate confiadamente al Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, ¿ah? Que es un versículo de Ezequiel. Y el penitente responde amén. O bien puede decir, después eh, puede haber una lectura de la palabra de Dios. El sacerdote, si lo juzga oportuno, lee o recita de memoria algún texto de la Sagrada Escritura en el que se proclama la misericordia de Dios y la llamada del hombre o de la mujer a, que se está confesando a la conversión. El sacerdote dice, por ejemplo, pongamos los ojos en el Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitados para nuestra justificación. También depende de los lugares, ¿ah? El lugar donde uno, o países, por ejemplo, también el sacerdote puede decir Ave María Purísima, y el penitente o la penitente dicen sin pecado concebida. Y luego de eso ya viene la confesión de los pecados, ¿ah? Inmediatamente después, entonces, la persona recita una fórmula de confesión, ¿no es cierto?, general, por ejemplo, puede decir el yo confieso, y al terminar esta oración ya confiesa sus pecados. Si fuera necesario, el sacerdote ayuda al penitente a hacer una buena confesión, una confesión íntegra, ¿no es cierto? Tal vez a recordarle, el sacerdote puede irlo ayudando, le da consejos también oportunos y lo exhorta a la contrición de sus culpas, recordándole que el cristiano, por el sacramento de la penitencia, muriendo y resucitando con Cristo, es renovado en el misterio pascual. Luego le propone una obra de penitencia
que el fiel, ¿no es cierto?, la persona que se está confesando, acepta para satisfacción por sus pecados y para enmienda de su vida. El sacerdote siempre trata de acomodarse, ¿ah? En toda la condición de la persona, tanto en el lenguaje como en los consejos que le dé. Después el sacerdote lo invita a que manifieste su contrición, y esto lo hará con oraciones. Bueno, después viene la imposición de manos y la absolución. El sacerdote extiende ambas manos, o al menos la mano derecha, sobre la cabeza del penitente. Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El penitente responde: Amén. Y luego viene la acción de gracia y despedida, ¿no es cierto?, de la persona. El sacerdote prosigue diciendo: dad gracias al Señor porque es bueno. Y la persona responde: porque es eterna su misericordia. ¿Ya? Y después el sacerdote despide al penitente ya reconciliado, diciéndole: vete en paz y anuncia a los hombres las maravillas de Dios que te ha salvado. Y ahí ya concluye el desarrollo de la confesión. Gracias, Susana. Bueno, llegamos a la sección del testimonio del alma. Hola, bienvenida. María Soledad Valdivia está con nosotros para que es su propio camino de crecimiento en la fe a través del sacramento de la reconciliación, y hace pensar que qué habíamos hecho nosotros en el lugar de ella, cuando nos empieza a contar un poco, antes de esta confesión tan importante, lo que pasa en la confesión y el impacto que tiene hasta el día de hoy en su vida. Así que te escuchamos, Sole, y muchas gracias por compartir algo tan íntimo tuyo con nosotros y con Hola, ustedes. gracias por invitarme. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Eh, bueno, a mí me educaron con una fe más que nada de costumbre. Eh, los sacramentos, me llevaban a misa de vez en cuando, súper obligada, al mes de María, súper obligada. Y tenían por ahí una grutita de la Virgen, me acuerdo, en mi casa. Y bueno, entonces mi fe no fue bien formada ni educada. En realidad estaba tratando de recordar estos días y como que mayormente no me interesaba mucho la iglesia, ni de adolescente, ni de joven, no tenía un mayor interés. Pero cuando tuve a mis primeros hijos, tuve un acercamiento grande. Ahí comencé a ir a misa y quería participar, o sea, me sentía llamada, pero sucedió algo bastante trágico en realidad para mí, porque como mi fe era tan difusa y tan débil, yo fui testigo de un intento de abuso a una persona muy cercana a mí. Y yo recién llegaba como participando en algún grupo por ahí, en realidad no pude seguir, no fui capaz porque en realidad pensaba que no era coherente, no entendía nada, en realidad no entendía. Y de a poco me fui alejando, no pude ir más a misa, no podía, y dejé, pues, o sea, en el fondo ya, no sé si la palabra correcta es renegar, pero yo pensé que en esos años, pensé que Dios podía estar en todas partes
en cualquier parte, pero en la Iglesia Católica no. Definitivamente ahí no estaba. Y eso era algo que inventaron, no sé, se les ocurrió, pero no podía estar ahí. Eso no podía ser. Y bueno, ahí comencé un camino súper solitario y a veces desesperanzador y triste espiritualmente, porque comencé a buscar en distintos grupos, porque tenía así como un anhelo de Dios grande, grande. Y, pero lo impresionante es que nunca renegué a la Virgen, nunca. O sea, no creía en la iglesia, nada, pero tenía un amor por la Virgen que nunca lo dejé. Eso yo encuentro que fue como bien increíble. O sea, no sé qué pensaba, qué estaba haciendo ella ahí, no sé, no entendía cómo era la cosa. Pero bueno, cuento corto, pasaron 20 años. Y, y como ya había estado en una búsqueda de Dios en otras partes, había estado como en el New Age, la cosa esotérica, eso me llamaba mucho la atención, me gustaba. Y estaba de moda en esos años el Padre Pío, con toda la cosa esa de la bilocación y esas cosas bien espectaculares y sobrenaturales que tenía, y eso me gustaba harto de él, pues. O sea, en realidad eso era lo que me llamaba la atención. Y, pero lo que también me llamaba la atención que él recalcaba la confesión era un gran confesor. Entonces ahí pensé, yo creo que un poco por curiosidad, de que cómo será eso, o sea, confesarse de verdad y todo. Yo creo que nunca lo había hecho a fondo antes. Y, y más por eso me empecé a acercar. Me acuerdo que iba ahí a misa a San Alberto Hurtado y me quedaba en la puerta. No entraba, me quedaba mirando a ver qué hacían y los observaba y todo. Y pasó un año en que me quedé parada en la puerta los domingos y observaba y miraba. Y un día me decidí, pues fui valiente y le pedí al padre, me acuerdo, una hora para ir a hablar con él en la parroquia San Vicente de Paul, en la oficina. No sé si ahora no debe estar esa oficina, pero en la antigua oficina. Y bueno, ahí pasó de verdad algo que cambió mi vida en un antes y un después, porque en esa confesión, bueno, yo iba con el dolor de mis pecados, de 20 años de pecados que pesaban harto, y harto dolor, harto sufrimiento, mucho, y desesperación también, porque en el fondo, eh, hoy cuando uno está solo y no hay a quien acudir, no hay quien te redima, quien te salve, y tener esa idea así del Dios bien abstracto era súper doloroso. En el fondo era como que no tenía salvación. Y, y cuando llegué ahí me acuerdo que me puse a llorar, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Yo había llorado como 2 días sin parar, sin parar. No podía parar de llorar. Y bueno, yo ahí sentí una sanación, una cosa, pero es que increíble. Eh, bueno, como que me quitaran una roca encima, una cosa así, pero también pasó que el sacerdote me dio la penitencia de estar 1 hora en el santuario, en la capillita ahí en Bellavista. Y me fui 1 hora. Y mientras estaba en el santuario, yo veía como nubes negras salían de mí. Si es que fue muy impresionante y las veía. Veía nubes negras salir y salían y salían. Y las veía así físicamente. Y, y además sentía como muros que caían dentro de mí. O sea, fue una experiencia obviamente invisible, pero la veía yo de otra manera, no con los ojos. Veía esos muros que caían y veía las nubes negras que salían. Entonces me pasó que ya eso fue una cosa como, no sé cómo definirla, pero parecía que flotaba, estaba pero así como en un éxtasis. Y, y me acuerdo haber salido de ahí y yo no quería decir nada a nadie porque pensaba que eso era una cosa así como psicológica mía, que yo me había sugestionado o algo así, entonces me quedé callada y no quería contar a nadie, porque decía, seguro que esto se me va a pasar en una semana, se me va a pasar en 2 semanas. Bueno, pasó un mes, algo así, y ahí empecé a contar porque en verdad no se me pasaba esa cosa de estar como en un éxtasis o estar flotando, no sé, debe ser que me quité el peso de los... No me lo quité.
me quitó Dios el peso de los pecados. Y me debo haber sentido liviana, pues, sin todos esos pecados que tenía. Bueno, ahora sé que, ahora después de años, sé que es la mísera que va donde el misericordioso. También sé que es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero eso no lo sabía en ese momento, era la sensación más física que tenía. Y yo creo que eso me duró, no sé, 3 años, 4 años, un tiempo largo. Y bueno, es que no sabía qué hacer para agradecerle a Dios, no sabía. Entonces, como iba a la misa y vi a la hermana Marisabel y a la Michelle, me acuerdo que había salido recién la carta del Papa Juan Pablo II sobre el rosario. Ah, sí, Y dije, ah, sí. sí, eso voy a hacer para agradecerle a Dios. Pero ¿dónde la consigo? Y pregunté, y me dijeron, mire, vaya ahí a donde las hermanas, al monasterio, quizás ellas saben algo, dónde comprarla, qué sé yo. Y fui y estaba la hermana Michelle. Y le pregunté, pues y me dijo, ah, sí, yo lo tengo. Y, ah, qué bueno, le dije, hermana, préstemela. No, se lo regalo, me dijo. Y eso fue tan impactante para mí que me regalara ese librito. Fue una cosa, pero ya es que no podía creerlo, ya exultaba con ese librito. Y además que quería agradecerle a Dios. Y estaba la hermana María Isabel y me dijo, justo va a empezar el curso este de Antiguo Testamento. Vamos a empezar. Entonces yo decía, tengo que agradecerle de alguna manera. Y fui al curso por gratitud a Dios. Y ahí me quedé. Ahí partí con la hermana María Isabel a peregrinar con el pueblo de Israel desde el Génesis. O sea que fue un volver a casa súper ordenado. Y, y además con la mano, de la mano, siempre de la mano con la Virgen, porque por el rosario, por el librito, todo fue un camino de regreso a casa increíble. Como andaba perdida ahí, revolcada con los cerdos, como dice el hijo pródigo de mis pecados, y Dios me los quitó y me levantó y me puso el anillo y todo. Y bueno, como me gustaba la cosa mágica y esotérica y todo, ahora me doy cuenta que en eso ya el camino que viene después no es para nada mágico ni extraordinario, sino que sigue siendo la vida ordinaria de todos los días, con sus dificultades, sus sufrimientos, con sus problemas, que no se me mejoró la vida así mágicamente, siguió siendo difícil igual, pero con una fuerza para enfrentar los problemas, pero súper distinta, y una fe que no me deja, y que me hace siempre salir adelante, cosa que antes no tenía, antes era puro sufrimiento y dolor antes de esa confesión que me salvó. Así es que eso, que aquí estoy todavía en la piedra blanca. Por el- yo creo que esto, en eso se cumple lo que dije antes, o sea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ningún mérito de uno, todo es gracia y regalo de Dios nomás. Impresionante. El amor de Dios, increíble. Eso. Yo creo que agradecerte, Sole, de que nos contara Y esos momentos. que lo Y compartas alabado con sea el nosotros. Señor. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este maravilloso encuentro en que hemos querido compartir con ustedes este maravilloso regalo que Jesús nos quiso dar, de dejarnos este sacramento de la reconciliación. Y dentro de todos los nombres que tiene, el que más nos gusta, que lo dice todo. Mónica, oremos al Señor para terminar. Señor, tantas veces hemos pecado y tantas otras nos has perdonado. Por eso te damos gracias, porque nos diste los sacramentos con los que nos impulsas a hacer el bien. Gracias porque nos invitas a acudir al sacramento de la reconciliación para recibir tu perdón de las manos de uno de tus sacerdotes, porque desde nuestra pequeñez te pedimos perdón. Porque cuando perdonas, haces fiesta y olvidas nuestro pecado y quieres encontrarte con nosotros, porque salimos renovados y con paz en el alma, después de haber experimentado la alegría de ser perdonados por ti. Por todo esto, Señor,
Te damos gracias y te bendecimos. Amén. 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 Te damos gracias realmente, Señor, y damos gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en este tema tan interesante. Esperamos vernos en el próximo tema que va a ser el orden sagrado, en el que los sacerdotes reciben de Cristo y del Padre, digamos, ese poder para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre y perdonar los pecados. ¿Ah? Este regalo que el Señor nos ha dejado. Nos despedimos y nos vemos próximamente y hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones para todos y Chao, todas. chao. Chao. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena.